Hola, muy buena noche a todas y a todos. Nos da gusto tenerlos en esta pequeña charla sobre ética académica, prácticas en la buena investigación. Quiero agradecer mucho a Giovanni Mesa Chavero, a Leonardo López Serrano y a Luis Ángel Lara, quienes son las personas que se encargarán de platicarnos un poco sobre este tema en los siguientes minutos. Les quiero agradecer no solamente la disposición, sino también el hecho de estar acá en un horario muy complicado. Viernes en la noche siempre es difícil, pero bueno, nunca nos han fallado. Las veces anteriores que los hemos invitado han estado acá. Han sido charlas muy interesantes y de algún modo creo que bastante útiles. Útiles para nuestros estudiantes de posgrado en la Facultad de Economía. La ventaja que da la virtualidad es que ahora habrá un público un poco más extendido. Habrá gente de la licenciatura de la Facultad de Economía, gente del programa único de especializaciones en economía, gente de maestría en economía, gente del doctorado en economía y algún público externo de otras facultades de nuestra universidad. Entonces, creo que puede ser una experiencia interesante, no solamente por lo que ustedes nos van a presentar en unos momentos, sino también por las preguntas que pueda haber hacia el final. La dinámica es la siguiente. Los participantes harán una presentación y hacia el final habrá un breve espacio para poder recibir preguntas que se tomarán vía chat. El orden de la presentación es el siguiente. Comenzará Luis Ángel Lara Pineda, después Giovanni Mesa Chavero y cerrará Leonardo López. Por lo tanto, le doy la palabra a Luis Ángel, que es con la persona que iniciaremos la presentación. Luis Ángel, gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia, por conectarse el día de hoy en un horario un poco complicado, como ha mencionado el maestro Lezama, a quien le agradezco la invitación que nos ha extendido para estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy les vamos a presentar una charla en la que vamos a abordar un tema que hasta hace poco era una cuestión tabú al interior de la universidad. Es un tema relativamente nuevo y que ha recobrado su vigencia y su importancia a raíz de la virtualización de nuestras actividades académicas, de nuestras labores de investigación, sobre todo por la coyuntura que estamos atravesando desde hace un par de años. El objetivo de la plática es brindarles herramientas para que ustedes comprendan la importancia que tiene la labor de citación en nuestras actividades de investigación, sin importar a qué nos dediquemos, si somos filósofos, historiadores, literatos, economistas. Nosotros tenemos ciertos puntos en común y uno de ellos es la investigación. Entonces nosotros vamos a abordar el día de hoy algunos aspectos éticos, algunos otros jurídicos sobre la labor de investigación, ver qué sucede cuando cometemos faltas en esta labor, algunas de las consecuencias desde luego, pero sobre todo lo que nos interesa es ver cómo podemos evitar este tipo de errores en nuestras tareas de investigación. En función de esto, nuestra charla, como ya mencioné del maestro Edmar, está dividida en 3 módulos, en 3 partes, y cada uno de nosotros va a abordar esta cuestión. En primer lugar, yo les voy a hablar sobre las implicaciones éticas de la investigación. Yo estoy seguro que todos en algún momento hemos escuchado el término ética, en algún momento de nuestra formación, en la primaria, secundaria, preparatoria
licenciatura, todos hemos escuchado esta palabrita, ¿no? Y es una palabrita un tanto compleja, sobre todo por las dimensiones que encierra, ¿no? Sobre todo básicamente porque está relacionado con lo que es correcto o incorrecto en nuestras actividades que elaboramos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver qué significa la ética. Pues pasar a la siguiente, por favor. En sentido así muy estricto, muy laxo, la ética es una rama de la filosofía, ¿no? La filosofía tiene diversas áreas en las que uno, como profesionista de esa disciplina, se puede especializar, y la ética es una de esas áreas, ¿no? Entonces, es una rama filosófica cuyo objeto de estudio son las normas que regulan el comportamiento de las personas, ¿no? Nosotros nos desenvolvemos en diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito personal, el ámbito social o el ámbito profesional. En cada uno de estos ámbitos en los que nosotros convivimos diariamente, pues hay una serie de normas que nos marcan la pauta de lo que podemos hacer o de lo que no podemos hacer. Es decir, nos van marcando los límites de nuestras acciones. Bueno, entonces la ética se encarga de estudiar, bueno, cuál es el sentido de esos límites, por qué tenemos que seguir esos límites, si esas normas son correctas o hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, nos ayuda a comprender que las normas surgen en contextos muy determinados y tienen aplicaciones muy, muy específicas, lo cual implica que estas también cambian conforme van cambiando las sociedades humanas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace la ética es estudiar lo que es correcto o lo que es incorrecto en un determinado contexto social, histórico o cultural. La siguiente, por favor. En términos etimológicos, es decir, el origen del término, la ética proviene de un vocablo griego que es ethos, y esta palabra, pues en la Grecia antigua, hacía referencia al modo de ser en que los humanos habitaban las sociedades. Tiene esta connotación de hábito, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a hacer es al menos la reflexión que uno de los filósofos más importantes en la era de la ética, que es Aristóteles, nos deja como legado en la literatura que él escribió. Entonces, en este sentido, pues este modo de ser en la sociedad, en el mundo, tiene ámbitos de acción tanto interior como exterior, natural y social, ¿no? Es decir, la ética tiene también sus ámbitos de aplicación, como vamos a ver en el esquema que está en la siguiente diapositiva. Como pueden observar en su pantalla, les presento un esquema que es de autoría de la doctora Juliana González. Aquí en la pantalla, en la parte de abajo, en el lado izquierdo, les pongo la referencia, que es un libro titulado Perspectivas de Bioética, del que retomo este cuadro que resume de manera muy clara y amplia qué entendemos por ética, cuáles son sus dimensiones de aplicación, ¿no? Por un lado está en la parte superior, en la ética entendida como filosofía moral, es decir, cómo esta cuestión de la teoría que se dedica al estudio de las normas que regulan nuestro comportamiento en los diversos ámbitos de nuestra convivencia humana, ¿no? Y estos ámbitos son lo que se denomina en este cuadro como la realidad moral o la práctica, es decir, nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, en nuestra cotidianidad siempre nos estamos preguntando si lo que hicimos es correcto o no, ¿no? O sea, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer lo otro? ¿No es correcto que yo haya hecho esto o no es correcto que haya hecho lo otro? Y siempre surgen estos sentimientos de que algo nos parece justo o nos parece injusto, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que están relacionadas con la reflexión ética, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las dimensiones en las que nosotros nos podemos enfocar para hacer un análisis normativo? En primer lugar, como pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla, tenemos la dimensión interior, ¿no? Que es aquí lo que está explícito como el yo o como esta conciencia individual que nosotros tenemos y que es lo que nos inculcaron tanto nuestros padres como en la escuela o las personas con las que convivimos, ¿no? Lo que nos enseñaron como los límites que tenemos en nuestras acciones, ¿no? Cuando nuestros padres nos decían, no está bien que tú mientas, no está bien que tú insultes a las personas, no está bien que hagas esto o lo otro, ¿no? A eso se refiere esta dimensión interior, a esos valores que nosotros adquirimos y que vamos interiorizando como parte de nuestra conducta. Desde luego, esto de forma ineludible nos lleva a la relación con los otros, ¿no? A la dimensión social. Es decir, por
una cuestión de naturaleza, pues nosotros no somos autosuficientes, necesitamos siempre de los demás, ya sea para satisfacer necesidades básicas hasta para socializar, ¿no? Entonces, siempre estamos relacionados con los otros. Entonces, en este sentido, hay una especie de ir y venir de estos valores que tenemos como propios, que forman nuestra conciencia, y cómo los aplicamos en nuestra relación con los otros. ¿Sí? Cómo me gustaría que trataran a fulanito o a sutanito, cómo lo voy a tratar, cómo me voy a dirigir a él, ¿no? A eso se refiere esta dimensión social, la manera correcta en la que nosotros nos relacionamos con los demás, ¿no? Sean nuestros amigos, nuestros conocidos, o sea, un simple extraño con el que nos crucemos en una situación azarosa en la calle, pues merece nuestro trato respetuoso o digno, como se ha planteado en algunas teorías filosóficas. Recientemente se ha desarrollado otro de los ámbitos de aplicación de la ética que tiene que ver con la naturaleza, con los ecosistemas, con los animales no humanos, ¿no? Que es lo que conocemos de alguna manera como bioética, es decir, la forma correcta en la que nosotros hacemos uso de los denominados recursos naturales o cómo nos relacionamos con los animales no humanos, sean estos animales que están en vida silvestre o aquellos que son animales de compañía en nuestro hogar. Entonces se refiere a esta dimensión natural. Desde luego también se refiere a una cuestión que las neurociencias han descubierto recientemente, que tiene que ver con las bases biológicas de nuestro comportamiento. Es decir, la conducta de los seres humanos no solamente está regulada por estos principios o estas normas que aprendemos tanto en el núcleo familiar como en el núcleo social, sino también tienen una dimensión biológica. Entonces, esto es lo que encierra la parte de la naturaleza, ¿no? Esa dimensión conductual que está relacionada con cuestiones genéticas, por ejemplo. Y por último tenemos la cuestión cultural, es decir, cómo todo ese entramado social en el que nosotros vivimos y que se ha construido a lo largo de la historia, pues es resultado también de las acciones humanas, cómo estas acciones van siendo reflejo de ciertos principios, de ciertos valores, de ciertas normas, y cómo estos a su vez van moldeando las subjetividades de los individuos en la sociedad. Entonces, como podrán observar, la cuestión de la ética es abordar desde una visión un tanto sencilla, por decirlo de alguna manera, un entramado que de suyo es complejo, ¿no? Como es la vida tanto en el ámbito individual como en el ámbito social. La siguiente, por favor. Ok, entonces, a lo largo de la historia han surgido diferentes enfoques filosóficos que se preguntan sobre qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, ¿no? Entonces hay diferentes teorías filosóficas que se encargan de hacer este tipo de estudios. Están desde las clásicas, como los estudios de Platón y Aristóteles, las éticas un poco más contemporáneas, como la que se refiere al análisis bioético de los sucesos que tenemos como sociedad, ¿no? Aquí el principal enfoque de la ética es el normativo, ¿no? Por más que haya diferentes corrientes, todas tienen un punto en común, que es que la ética es una cuestión prescriptiva, es una disciplina prescriptiva que nos dice cómo debemos comportarnos o cómo deberíamos comportarnos, ¿no? En ese sentido me refiero de normativo, nos marca la pauta o el camino que tenemos que seguir para que nosotros obtengamos determinados objetivos, ¿no? Obviamente estos objetivos también están apegados a los principios, los valores, a las normas sociales que históricamente se consideran justos o injustos, aunque aquí también hay que tener cuidado con eso de lo que históricamente se ha considerado justo o injusto, porque estos conceptos también tienen sus cambios a medida que transcurren los tiempos. Es decir, los valores no tienen el mismo significado durante todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy en día nos parece injusto, en algún momento del pasado les parecía algo sumamente correcto, como algo normal, y nosotros a través de esta actividad filosófica que no es exclusiva pues de los que nos formamos en la filosofía, pues nos cuestionamos por qué ciertos valores son justos, por qué son injustos, ¿no? Entonces, de esa manera pues las sociedades van cambiando
sus principios o sus normatividades. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, pues hay diferentes ámbitos en los que se aplican la ética, ¿no? Uno de ellos es el ámbito académico, es decir, el ámbito en el que nosotros nos estamos formando como profesionistas y que adquiere cierta relevancia en el contexto que nos encontramos nosotros, ¿no? Pues nos encontramos en una universidad que es pública, ¿no? Que nos financia los estudios prácticamente gratis para nosotros, pues que no tiene ningún costo, pero que ese costo pues está trasladado a toda la sociedad que pues mantiene nuestra universidad a través del pago de los impuestos. Entonces, a partir de eso, nosotros consideramos que hay implicaciones éticas en las actividades que nosotros hacemos porque estamos haciendo justo ejercicio de un presupuesto que es público, que proviene de todos los miembros de la sociedad. Y bueno, cuando nosotros ingresamos a la universidad, lo hagamos de manera consciente o no, nos estamos comprometiendo a seguir ciertos lineamientos y a cumplir con determinados objetivos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a entender por ética académica? Vamos a conservar esta parte de la ética, que es la cuestión normativa y estudio de los valores que van regulando nuestras actividades. Y esta va a ser una cuestión de ética aplicada, es decir, es el estudio de las normas, de los principios o de los valores que regulan nuestras conductas o nuestro quehacer en el ámbito académico, es decir, en el ámbito universitario. Entonces, en este sentido, la ética académica tiene como objetivo conocer y fomentar los valores, las responsabilidades y las prácticas adecuadas de todos aquellos que conformamos la universidad, es decir, desde docentes, investigadores, así como estudiantes. Esto con el fin de tener una formación sólida e integral como profesionistas. La siguiente, por favor. Les mencionaba hace un momento que nosotros estamos comprometidos con ciertos objetivos que tiene la universidad, ya sea de manera consciente o inconsciente. Nosotros cuando ingresamos a ya sea licenciatura, posgrado, bachillerato, sea el nivel en el que ustedes se hayan convertido en parte de esta universidad, pues firmaron un documento que era una cosa que decía protesta universitaria. Bueno, pues no sé si ya han leído o no ese documento, pero en ese documento ustedes se comprometían a conocer algo que se llama legislación universitaria, que es un libro bastante divertido e interesante porque ahí están contenidos pues todos sus derechos y obligaciones como estudiantes, así como los derechos y las obligaciones que tienen los profesores e investigadores, así como administrativos de nuestra institución. Bueno, en este librito hay algo que se llama Estatuto General y ahí están estipulados pues cuál es la misión, cuál es el objetivo, la razón de ser de la universidad. Es decir, pues esta institución existe por algo y para algo, ¿no? Y el sentido de esta universidad pues es el que vemos en pantalla, ¿no? Esta lo resaltamos ahí en negritas, que es formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos que sean útiles a la sociedad. Y la manera en la que pueden reflejar esta utilidad a la sociedad pues es realizando investigaciones principalmente de las problemáticas nacionales y extender los beneficios de la cultura, es decir, extender los beneficios de lo que nosotros hacemos en los recintos universitarios. Y el propósito de esta institución pues es estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético, o hay con un sentido ético y de servicio social, no superando los intereses individuales. Nosotros leemos eso y pues, nos puede hacer sentido o no, pero en términos filosóficos estamos partiendo de una visión en la que nosotros somos lo que somos, pues tenemos los valores que tenemos gracias a que existe una sociedad, ¿no? Y la sociedad nos antecede y es aquella que nos ha brindado la formación y los valores que tenemos, y en función de eso, pues nosotros tenemos como una especie de misión o parte de misión, pues contribuir al enriquecimiento de esta sociedad a partir de la difusión de los beneficios que nosotros elaboramos en las aulas, en los laboratorios o en los recintos culturales. Siguiente, por favor.
menciona que nosotros tenemos que estar con un sentido ético, ¿no?, al servicio de la sociedad, ¿no?, que esté entendiendo por ética o cuáles son estos principios que deben de normar nuestras actividades. En 2015, el Consejo Universitario aprobó la publicación de algo que se denomina Código de Ética de la UNAM. Este código lo que hace es condensar una serie de valores o de normas que ya estaban presentes en la legislación universitaria, pero se encontraban de manera dispersa, ¿no? Entonces, para no tener dispersos todas estas normatividades, pues se condensaron en un código. Este código tiene 12 principios que pretenden normar nuestras actividades y que nosotros los adoptemos como propios, no solamente al interior de la universidad, sino también en nuestras actividades cotidianas. De estos 12 principios, nos interesa rescatar 3 para la charla del día de hoy, que son los que ven en pantalla. El primero de ellos tiene que ver con la privacidad y protección de la información personal, que lo traemos a cuento justo por la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, el hecho de tener clases virtuales nos ha obligado a mantener otras dinámicas de socialización, de contacto con nuestros profesores, con nuestros compañeros, ¿no? El día de hoy nosotros tenemos grupos de WhatsApp o de Telegram o de Messenger y tenemos la información de nuestros compañeros, compañeras o compañeros a la mano, ¿no? Tenemos sus correos electrónicos, tenemos sus números telefónicos, sus nombres completos, o incluso el hecho de prender la cámara en la videollamada, pues ya nos da entrada a su hogar, ¿no? Que se supone que es el lugar más seguro en el que se encuentran, donde es su espacio íntimo, pues nosotros tenemos acceso cuando pues prendemos la cámara en la videollamada. Entonces, este principio lo que pretende es que nosotros hagamos un uso responsable de esa información, ¿no? Así que si nosotros tenemos en el grupo de WhatsApp el número de nuestros compañeros de clase, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, pues hagamos uso responsable de ellos, ¿no? Si vamos a utilizar esos números, que sea únicamente para los fines para los cuales los colegas lo están proporcionando, ¿no? Igual con los profesores también nos están dando sus números personales cuando crean estos grupos de WhatsApp, y lo que se espera o lo que ellos esperan y lo que nosotros debemos hacer es un uso responsable de esa información, que es información susceptible, es información dedicada, porque al final de cuentas son datos personales que nos están brindando. El segundo principio es la cuestión de la integridad y la honestidad académica, que están relacionados con nuestras actividades como estudiantes. Es decir, que hacemos nuestra tarea, nuestros ensayos, nuestra tesis, nuestras prácticas de laboratorio, qué sé yo, implica que nosotros reconozcamos y declaremos de dónde estamos extrayendo la información que utilizamos, ¿no? Por 2 cuestiones fundamentales. Una, por la formación académica, que nos exige que nosotros utilicemos fuentes especializadas que nos ayuden en la construcción de conocimiento, en la construcción de saber nuevo. Y 2, porque nosotros tenemos que reconocer el trabajo ajeno por implicaciones éticas y por implicaciones jurídicas, ¿no? Que está relacionado con el tercer punto que ven en pantalla, que es el reconocimiento y protección de la autoría intelectual. Es decir, nosotros cuando accedemos a un libro, a un artículo, a un video, pues nosotros lo vemos ya como un trabajo terminado, ¿no? Pero detrás de ese material al que nosotros accedemos hay horas de investigación de los profesores, de los investigadores, que están plasmadas tal vez en 10 o 15 cuartillas, pero es trabajo que nosotros no vemos y que merece ser reconocido. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo con esto es a ser honestos con las fuentes que declaramos, con las que utilizamos, y decir, ok, estoy utilizando estas ideas que no son mías, pero que me ayudaron a formarme un criterio propio en relación con un tema de investigación. Entonces, a partir de estos autores, yo considero que esta temática presenta tales características o esta problemática puede tener tales soluciones. Siguiente, por favor. Entonces, pues, a lo que nos referimos con integridad y honestidad académica es a lo que les acabo de mencionar. Uno, el rigor académico en la búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento,
así como ser honestos sobre el origen y las fuentes de la información que empleamos, que generemos o que difundamos, ¿no? Porque nosotros también como estudiantes, pues cuando hacemos un PowerPoint o cuando escribimos un ensayo o cuando publicamos un artículo en X revista, pues nosotros somos también autores y estamos generando una obra que está protegida por determinados derechos. Siguiente, por favor. Y justamente esto tiene que ver con el reconocimiento y la protección de la autoría intelectual, ¿no? Cuando hablábamos de integridad y honestidad académica, nos referíamos a un principio y a valores que tienen que ser practicados desde el ámbito personal, es decir, de cada uno de nosotros. En cambio, en la cuestión del reconocimiento y la protección de esta autoría intelectual, nos referimos a las obligaciones que la universidad tiene con los trabajos de investigación que se generan al interior de ella, ¿no? Tanto de investigadores, de profesores, como de alumnos. Entonces, en este sentido, lo que implica es que la universidad tiene la obligación de hacer los procedimientos administrativos, jurídicos pertinentes para que estos trabajos adquieran su reconocimiento y su protección jurídica respectiva. La siguiente, por favor. Y esto también está muy en la tesitura, como les comentaba, de la virtualización de las clases y de nuestras actividades en lo que se denomina nueva normalidad. Y de esto les va a hablar mi compañero Giovanni Mesa, a quien les cedo la palabra. Muchas gracias, Ángel. También muchas gracias al maestro Smart siempre por invitarnos a compartir este tipo de temas con ustedes. Ya llevamos un tiempo tratando el tema, impartiendo este tipo de charlas. Y al respecto, déjenme decirles que ha habido un importante cambio, o en los últimos años ha habido un cambio respecto al tema en cuanto a la virtualidad. Pero como puede ser algo tan reciente como no. En este sentido, uno de estos ejemplos es que el tema no solamente es de interés nacional o de las universidades nacionales, sino que ha tenido cierta relevancia en instituciones de educación superior en el mundo. Un ejemplo de esto es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Viene publicando un manual de ética académica, de integridad académica, desde 2005, que es propiamente un prontuario para guiar a los estudiantes sobre ciertos problemas o conflictos que se dan en el desarrollo de sus actividades tanto escolares como de investigación y en relación también con los profesores. Esto es algo que sí se ha tomado como con mayor relevancia en nuestro país desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años a la fecha, pero que no obstante sí ha tenido un trasfondo internacional. A tal grado que actualmente nosotros podemos encontrar ciertas empresas o ciertas organizaciones de consultoría dedicadas a dar asesoría o para proveer servicios en cuanto al tema. En este caso nosotros, yo les traigo un ejemplo que es la compañía Turnitin, que creo que es una de las más conocidas a nivel internacional. Lo que hace esta compañía de consultoría son dos cosas principalmente. Una es brindar un software para detección de plagio. Esto es, uno mete un trabajo académico de algún alumno o mete una publicación, algún tipo de libro que se está dictaminando en este momento. Lo que hace este software es buscar coincidencias con bases de datos, tanto públicas como privadas, y nos arroja un cierto porcentaje o nos arroja ciertos artículos en los cuales se está encontrando una coincidencia, como para poder darse una cierta dictaminación de qué tanto o qué tantas coincidencias presenta un determinado texto. La otra actividad que hace principalmente Turnitin es una capacitación de recursos humanos. Esto es que brinda cursos, brinda asesoría a universidades para poder capacitar a los profesores o a su personal académico en cuanto al tema. Esto resulta particularmente interesante porque las publicaciones que se han hecho en un sitio en específico que también es de esta compañía, que es plagiarismo.org, se han estado como a la par de los problemas académicos que se han suscitado en cuanto a la integridad académica o científica. Esto es tan así que en los últimos 2 años, año y medio que hemos estado como en en la virtualidad académica, por decirlo de alguna manera, pues la mayoría de las publicaciones o de las aportaciones y artículos que han salido sobre el tema han tratado precisamente esto, la emergencia o los problemas que han surgido a partir de las clases en Zoom, a partir de las clases en Meet, a partir de las clases en estas nuevas plataformas con las cuales nos hemos visto obligados a familiarizarnos, ¿no? En el último año y medio. Ahora, como yo bien les mencionaba, no es algo que solamente pues haya aparecido de la noche a la mañana, ¿no? En nuestro país también se han dedicado ciertas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas,
a hablar sobre el tema, a capacitar a sus profesores, a informar a los estudiantes acerca del tema. Esto es así que, por ejemplo, en instituciones como la Universidad Iberoamericana han salido publicaciones de carácter académico, de carácter de divulgación en cuanto a este tipo de cuestiones. Traemos este ejemplo que es una publicación periódica que se llama Integridad Académica, y justamente traemos este número porque es uno de al momento de que surge la pandemia, de que surge la educación en línea, como a los 2 o 3 meses surge este tipo de publicaciones que es un prontuario o una serie de recomendaciones en qué hacer en las enseñanzas en línea en cuestiones de integridad académica. No solamente existen este tipo de publicaciones, sino que el tema o el problema ha escalado a tal nivel que han surgido recursos en línea o de acceso libre para poder resarcir o poder informarse acerca de este tipo de problemas. Nosotros tenemos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, existen motores de citación, ¿no? Que son como las herramientas que se proveen las instituciones u organizaciones para poder resarcir este problema de la citación. En ocasiones no podemos atribuir totalmente el plagio o las deficiencias o la violación al derecho de autor como a una voluntad anticipada, ¿no? Sino que en ocasiones sí tiene que ver con la formación académica o la formación en términos de investigación que tienen los alumnos. Para esto se han elaborado este tipo de sitios o motores de citación como Cite4Me o Citation Machine, que lo que hacen es auxiliar principalmente a los estudiantes cuando no se encuentran completamente versados en algún estilo de citación, llámese APA, llámese MLA, llámese Chicago. Lo que uno hace es que puede entrar estas motores de citación, introduce los datos que tiene a la mano acerca de un artículo, de un libro, de un video, introduce los datos y lo que hacen estos motores es generar una cita. Esa cita la puedes guardar, la puedes descargar, o si lo necesitas en algún otro momento, en otro formato diferente, lo que haces es convertirte esa cita a otro formato, al APA, a MLA, a Harvard, a que tú le indiques. Eso es lo que hace como este tipo de recursos. Pero también ha habido una especialización en este tipo de programas. Uno de ellos es Plagium. Plagium es un programa que también tiene una versión de escritorio en el cual es como un híbrido, ¿no? Es como te administra tus fuentes bibliográficas, también te puede hacer un cotejo con ciertas bases de datos públicas que tiene, y también lo que puede hacer es que te puede corregir el estilo de tu artículo que estés escribiendo. Eso te hace la aplicación en escritorio de Plagium. Y también tiene un motor en línea en el cual tú puedes introducir un artículo con determinados números de palabras, y lo que hace es también buscarte un cierto de coincidencia con las bases de datos a las cuales está asociada. Ese es el Plagium. El Plagiarisma, ese también lo traemos, no obstante sí tiene una limitación Plagiarisma, que es el de las 500 palabras. Tú puedes introducir, copiar y pegar un texto de 500 palabras, y lo que hace es buscarte en las bases de datos de acceso libre cuáles son las coincidencias que puede arrojar o con qué artículo se encuentra relacionado ese texto que tú le introdujiste. Eso principalmente lo han usado docentes o lo han usado de manera particular también estudiantes para dos situaciones. Uno, para efectivamente buscar si en los trabajos escolares existe alguna cuestión de plagio por ahí, o también hay un nuevo enfoque al uso de estas herramientas, que es precisamente la prevención, ¿no? Uno de manera particular, como estudiante puede, o como productor o como escritor, puede subir a este tipo de plataformas sus textos para detectar si hay alguna coincidencia, y si hay alguna coincidencia con alguna otra base de datos, generar la cita correspondiente. Eso también puede ser una forma de empleo de este tipo de herramientas. Ahora, también en el ámbito de la universidad se ha dado un avance al respecto, como bien lo mencionó, ya tiene una vital relevancia aproximadamente desde 2013 para acá, que es cuando se empezaron a dar como unos casos de plagio en la universidad que trascendieron también a la opinión pública, pero también se ha dado investigación y también se ha dado la producción académica al respecto. Un ejemplo de ello es que aproximadamente hace un año surge este libro, ¿no?, que es Integridad Académica y Plagio, de los doctores Daniel Márquez y Pastora Melgar. Lo que aquí se vierte es una revisión muy, muy exhaustiva de la normatividad federal y también académica que existe en cuanto a la noción de integridad académica y plagio. Esto es algo muy importante porque nos pone en una perspectiva clara que no es un problema que ha estado en los últimos 10 años, ¿no?, sino que es algo que se ha regulado, o por lo menos que se ha intentado reglamentar desde siempre, ¿no? Básicamente desde que la universidad se crea.
Posteriormente, pues no, como bien lo dijo Ángel al inicio, era un tema tabú, no se hablaba de ello, a lo mejor sí había una cierta permisibilidad, pero a partir de que empieza a tomar relevancia este problema, sí se entiende que se empieza a dar una reglamentación más estricta al respecto, se empiezan a formar nuevos órganos colegiados, y tan es así que en 2015, como ya lo había mencionado nuestro compañero Ángel, surge lo que es el Código de Ética, lo cual no implica que antes de ello no hubiera una reglamentación al respecto o no existieran esos valores que nos plasma. Lo que hace el código es recoger precisamente todos esos valores, todas esas nociones que se tenían ya en la legislación universitaria y condensarlos para que al momento de que los cuerpos colegiados tomen una decisión, pues estos valores se encuentren enumerados de manera clara. Como bien les comentaba, pues esto ha sido un trabajo aproximadamente de 2003 para acá. 2013 tenemos como que algunos casos de plagio. En 2015 ya tenemos como la reglamentación de lo primero que empieza a salir, que es el Código de Ética de la Universidad, como es uno de los primeros logros que se logra llevar a cabo. Y posteriormente, y esto ya es mucho más reciente, bueno, ya de 2019, surge el acuerdo que también aprueba el Consejo Universitario, que es el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración, conformación y registros de comités de ética en la universidad. Eso es algo de vital importancia porque anteriormente, cuando se trataba un caso de plagio, cuando se trataba un caso de violación o incumplimiento de la integridad académica en una dependencia, pasaba directamente a los órganos colegiados encargados, que en este caso son los consejos internos o los consejos técnicos. Esto a veces era difícil porque como no se tenía una clara noción acerca de cómo tratar el problema, no se tenía un protocolo de actuación en esos casos, pues en ocasiones tardaban mucho tiempo en poder dirimirse este tipo de situaciones. A partir de 2019 para acá, la mayor parte de las dependencias de coordinaciones, escuelas, institutos se han dado a la tarea de poder integrar sus propios comités de ética especializados en su área y también con personas capacitadas para poder tomar decisiones en este tipo de casos o de situaciones que se presenten en cada área universitaria. Ahora, hay que tener como una noción muy básica de lo que es un comité. Como tal, los comités de ética son órganos auxiliares en la toma de decisiones. Lo que ellos hacen es emitir una opinión razonada respecto a un caso que les llega o que se les plantea. Pero en ningún sentido, y esto es algo que debe de quedar bastante claro, ellos no son un tribunal formado ad hoc, no sancionan de manera directa, eso es una atribución directa de las autoridades universitarias, ya sean consejos técnicos o directores de institutos o escuelas. Eso está muy, muy claro. Y también no suplen de ninguna manera el trabajo o la decisión de un órgano colegiado ya establecido, llámese consejo interno o consejo técnico. Lo que debe de quedarnos claro es que es un órgano auxiliar en la toma de decisiones. Se le lleva un caso o se le plantea determinada situación problemática y lo que hace es que este órgano, con base en la experiencia de las personas que lo integran, con base en determinados lineamientos para su funcionamiento, emite una opinión razonada que a su vez servirá para la toma de decisión del órgano colegiado respectivo. Ahora, también no solamente es un órgano que se dedica a la asesoría, sino también tiene una labor sustancial que es la de la difusión, ¿no? La difusión del tema, la prevención de este tipo de prácticas. Tan es así que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver este acuerdo que surge en 2019, una de las misiones básicas que nos menciona es que tendrá el compromiso de vigilar las prácticas de honestidad e integridad académica y científica y procurar que no se contraríen las buenas prácticas. Esto es una labor de difusión que yo creo que es la parte en la cual se podría enfocar mucho, ¿no? Y también, por ejemplo, charlas como la que estamos teniendo el día de hoy, diferentes actividades académicas para la divulgación del tema, también pueden ser parte de las actividades sustanciales de este tipo de comités. Ahora, ¿qué pasa si, a pesar de que nosotros, bueno, como estudiantes, como académicos, ya tenemos la información necesaria, ya contamos con el conocimiento de la normatividad vigente, sabemos que esto es algo que puede dañar la credibilidad de la institución? ¿Qué pasa si a pesar de ello nosotros entramos o tomamos la decisión de cometer alguna falta a la integridad académica, alguna falta al derecho de autor? Pues bueno, puede surgir algo que se ha conocido o se le haya llamado plagio. ¿Qué quiere decir esto? Plagio es el nombre como común que se utiliza para denominar al uso indebido de los derechos de autor. No obstante, este término sí ha tenido una evolución histórica que se han dedicado a estudiar ciertas personas. En particular traemos una definición que es de la revista de estudios jurídicos de plagio literario. Y
el plagio se usaba anteriormente para denominar al crimen o al acto de enajenar el esclavo ajeno, ¿no? Eso es algo muy particular porque recuerdo mucho cuando fuimos a la Facultad de Derecho y nosotros empezamos a hablar sobre el tema y nosotros les preguntamos, ¿ustedes saben lo que es el plagio? Y me dijo, sí, plagio es una figura jurídica donde te privan de la libertad. Y entonces es donde nosotros nos dimos cuenta de que sí puede haber una gran variante dentro del tema, pero al final puede apuntar hacia el mismo sitio, que es pues privar de su reconocimiento o de la autoría a otra persona, a un tercero. En este caso, pues este término, este concepto ha habido la necesidad tan precisa de definirlo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su glosario, en su prontuario de términos, ya tiene una definición muy, muy acotada y lo llama como el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o en parte una obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterada. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con una cierta tipología o cierto tipo de plagio que les traemos. Como bien lo decía, puede existir lo que es un plagio total, ¿no? Esto quiere decir que en la totalidad de una obra se copia o se pega o se presenta como si fuera propia sin atribuir o negando este derecho de la paternidad. Así como tal, está la obra completa, sin moverle una coma, se copia y se pega. Es lo que se le puede conocer como un plagio total. Pero también puede haber unas variantes que es lo que es el plagio parcial o puede ser una suerte de remix, ¿no? Uno tiene un párrafo de un texto, tiene otro párrafo de otro texto y va intercalando estos párrafos a modo de que se tenga una cierta coherencia y se presente como un trabajo académico o una publicación nueva, evidentemente sin hacer la cita referente. También tenemos esta parte que es del autoplagio. Esto es a veces un poco problemático de entender, ¿no? Porque dices, bueno, si yo soy el autor, ¿por qué me estaría plagiando a mí mismo, no? Esta falta de integridad se denomina como autoplagio, pero aquí lo que se tiene que quedar claro es la pretensión de autenticidad. En muchas ocasiones, tanto para las evaluaciones académicas como, por ejemplo, para la publicación de en ciertas revistas de prestigio, se pide que sea inédito o que sea una publicación de carácter original. En este sentido, lo que nos piden es de que no se plantee que es de manera o que es algo inédito sin que lo sea, ¿no? Se puede pensar como, por ejemplo, cuando uno presenta el mismo artículo para diferentes revistas y en cada uno de estas revistas uno afirma que es exactamente un artículo novedoso, ¿no? Que no ha sido publicado en otro lado cuando no lo es. Lo que nos conduce al siguiente, que es el envío doble. Cuando, por ejemplo, uno envía dos revistas académicas, un solo artículo, y se es publicado en ambas, ¿no? Pero uno, regularmente cuando pasa esto, uno firma una carta en la cual manifiesta la autenticidad o el inédito de su texto, y aunque tú lo firmas y aunque tú le das la certeza a cierta revista de que tú eres el autor y que tu trabajo es inédito, no lo es, ¿no? Ya lo has publicado hace 10, 15 o 20 años en este mismo trabajo. Dimensión, que es totalmente la fabricación de datos. Eso es algo que tal vez también no se ve mucho tanto en las áreas de humanidades, porque realmente lo que nosotros hacemos es tejer el texto, principalmente usando diferentes autores, pero en otras áreas de investigación lo que se da o viene mucho a caso porque es la fabricación total de los datos. Cuando algo no está, cuando en algún experimento, algún estudio, algún planteamiento de algún problema, se inventa la totalidad de los datos. También tenemos la tipología de coautoría ficticia o falta de autoría. Esto es también mucho a veces del área de las ciencias exactas, porque en el artículo final donde vienen 15 autores, la mayoría de los autores pues no han participado en el experimento, no participaron en la investigación, solamente se les está poniendo porque o prestaron el material o prestaron el financiamiento o es el titular del proyecto. Llámese proyectos de investigación de cualquier universidad, ¿no? Ahora, también existe, por ejemplo, la incorrección de citas bibliográficas. Es una tipología que me gusta mucho citar a los historiadores. Espero que no haya uno aquí, pero si es así, pues nos podría confirmar o refutar esta parte, ¿no? En ocasiones, cuando uno va al archivo, el afán el afán por el documento es tanto que lo que se hace es poner de manera intencional la cita incorrecta, ¿no? Entonces, para que cuando otro profesional o otro historiador vaya a buscar el mismo documento, no pueda encontrarlo, ¿no? Eso es como mantener nada más el documento para mí y para el trabajo, ¿no? Y que nadie pueda corroborar si la información que yo estoy poniendo en mi trabajo es verdad o no.
También existe la tipología que es la publicación por encargo, y esto yo creo que ya es muy conocido por quienes estamos en la universidad, que a las cercanías de las entradas de la universidad pues siempre están estos como anuncios, ¿no? En los cuales se dice que se hacen tesis en manera express, ¿no? Que se hacen rápido. Pues esto es algo que vulnera totalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que se tendría que tener en la universidad, ese proceso formativo, porque precisamente se deja en manos de terceros o se hace por encargo, ya sea pagado o por medio de algún tipo de acuerdo, un trabajo de carácter académico y se presenta como si fuera propio. Este es otro de la tipología que pues nosotros les presentamos el día de hoy. No obstante, la especialidad o la especialización de este tipo de conductas ha llegado a tal que ha habido tipologías de hasta 20, 30 tipos diferentes, ¿no? Con sus variaciones correspondientes. Ahora, nosotros tenemos este caso porque fue un caso muy sonado como a manera de ejemplo de qué es lo que, a qué grados ha llegado de este tipo de situaciones. Y en este caso, en 2015, el Colegio de México, un doctor que había egresado del Colegio de México, que era miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tenía hasta cierto punto un renombre, un prestigio dentro del mundo académico, se le detecta que su tesis de doctorado había sido plagiada de una de sus colegas chilenas y pues se percataron, ¿no? En ese momento las autoridades, y el impacto de esta noticia fue tal que en ese momento el Colegio de México tomó cartas en el asunto, se sesionó dentro de los propios cuerpos colegiados, y lo que pasó en ese momento es que sí se actuó en ese momento y se llegó a retirarle el grado de doctor a esta persona, ¿no? Es algo que trasciende mucho, en su momento trascendió mucho porque no había pasado, es algo que no había pasado en la historia del Colegio de México y que no había pasado como en la mayor parte de las instituciones de educación superior en México. Eso fue algo que pues sorprendió en su momento. Ahora, el conocimiento que nosotros tenemos respecto al problema en la universidad, pues también no es no hemos llegado a ese punto. Sí se ha llegado a sancionar, se ha llegado a destituir de su cargo, pero por ejemplo no ha sido tan sonado como en este caso en específico, ¿no? Donde se llegó a una sanción. No obstante, igualmente hace algunos años, 2013, 2014, se llevó a cabo un sondeo de percepción acerca del problema en la comunidad universitaria. En este caso, nosotros también los invitamos a checar es un resumen ejecutivo que ustedes pueden encontrar en el portal de Ética Académica UNAM. Y lo que es una encuesta de percepción a cerca de 9,000 estudiantes, profesores, todos ellos universitarios de distintos niveles, tanto bachillerato, licenciatura y posgrado, en los cuales se les plantea ciertas cuestiones o ciertas preguntas acerca de este tema. No vamos a revisar toda la encuesta, solamente vamos a tomar algunas preguntas que realmente puedan darnos pie, tal vez algún comentario, alguna duda que se tenga, ¿no? En ese momento se les preguntó a los alumnos qué actividades académicas realizan actualmente. Esto es, en el momento en que ustedes están formándose en las aulas de esta universidad, ¿qué actividad es la que le implica mayor gasto de tiempo o mayor esfuerzo? El 81% de estos alumnos nos decían que eran trabajos parciales o finales. Cuando se les preguntaba a los profesores dónde se ha detectado o dónde comúnmente se detecta más el plagio, 42% decía que los mismos trabajos finales para alguna asignatura en específico. Esto nos podría llevar a plantear que la mayor parte del esfuerzo de un alumno o en la actividad en la que le demanda más tiempo es la que tal vez esté llevando a cabo mayor tipo de incidencia de este tipo de conductas de plagio. Otra de las preguntas, cuando se les hacía la referencia a los profesores acerca si alguna vez ha enseñado a sus alumnos la utilidad de citar correctamente en sus trabajos escolares, el 91% decía que sí, que ellos habían enseñado este tema, lo habían platicado con sus alumnos, en las clases de metodología se tocaba el tema, se hacen ejercicios, pero al momento de preguntar a los alumnos qué piensan sobre citar al autor de la información que usan para sus trabajos, 76% decía que es difícil porque nadie te enseña bien cómo citar. Aquí, evidentemente, pues puede haber un problema de comunicación en el aula, ¿no? Siempre cuando uno está enfrente de un grupo y pregunta, ¿hay alguna pregunta, inquietud respecto a lo que vimos el día de hoy? Pues antes, cuando estábamos en el salón de clase, pues nadie contestaba, era el silencio total, ¿no? Ahora lo que pasa es que todos apagan su micrófono, apagan su cámara y no hay respuesta, ¿no? Ni siquiera en el chat. Esto realmente también ha sido un problema de comunicación que ha persistido, no obstante desde las clases presenciales, sino también pues, ha trascendido al mundo virtual.
Ahora, cuando se les preguntaba a los académicos cuáles son los motivos que a los cuales podría llevar un académico a cometer este tipo de irregularidades, este tipo de violaciones a los reglamentos, las razones que se listaban en aquel entonces en ese sondeo era, en primer lugar, que era para aparentar ser muy productivos y competir con otros académicos. Esto es, ya se menciona tanto para ganar prestigio dentro de la comunidad académica a la que pertenece, tanto como para acceder a ciertos estímulos, como para poder acceder a ciertos financiamientos para proyectos de investigación. También se mencionaba que son deshonestos y no quieren hacer un esfuerzo propio, generalmente no hay sanciones laborales o estas no son graves. Esto es algo bastante significativo porque se podría llegar a tener la idea de que estas personas o los académicos que en ese momento incurrían en este tipo de prácticas ya tenían un conocimiento de que en el 2013 y 2014 era difícil que se te juzgara por esto, ¿no? Que alguien te acusara de esto y que la acusación procediera. Otra de las razones era que están presionados para publicar y mantener su nivel de estímulos económicos, lo mismo que decíamos, ciertos programas de estímulos académicos, ciertos acceso a programas de financiamiento en específico. Cuando se le preguntaba a los estudiantes cuál es la razón o cuáles son los motivos por los cuales un estudiante podría llegar a plagiar o cometer faltas de integridad académica, una de las razones era que no saben cómo hacerlo, no saben cómo citar correctamente, ¿no? Esto apunta directamente a una deficiencia en la formación de investigación, que es más fácil copiar y pegar que hacerlo todo desde cero, que no saben que se debería citar siempre, ¿no? Igual deficiencias en términos formativos, hace aprender a estudiarse sus trabajos. Ahora, tenemos otra de las preguntas. ¿Por qué no se denunciaba en ese entonces, hace ya un poquito más de algunos 6, 7 años, por qué no se denunciaba cuando se tenía conocimiento de estos casos? En el caso de los académicos se pensaba que era que si los denunciados son protegidos de autoridades o académicos con poder, es un riesgo que no vale la pena correr. La comunidad universitaria piensa que no es grave y que muchos no lo hacen. También una de las menciones fue que se prefiere la crítica verbal, el chismorreo, así decía la encuesta, para evitar meterse en problemas, y también que existan redes de complicidades que impiden que las denuncias prosperen. Esto afortunadamente, y yo creo que ya es algo que tenemos ya más conocimiento de ello, sí ha cambiado últimamente por parte de comités, de consejos y de consejos asesores internos. Se han llegado a emitir sanciones al respecto, se ha llegado a destituir a personal académico, se ha llegado a sacar a profesores de los padrones de tutores, se ha llegado a cancelar la elaboración de a la cancelación de exámenes. Esto es en parte porque ya se tiene más presente las normatividades vigentes, llámese código de ética, llámese comités de ética en la universidad. Esto es algo que afortunadamente ha cambiado desde 2013-2014 a la fecha. Cuando se le preguntaba a los estudiantes por qué no se denuncia, ¿no? Se hacían las menciones de por medio de las represalias de la parte de la persona a quien se denuncia. Evidentemente aquí hay una situación vulnerable, porque una cosa sí es algo muy significativo que se tendría que poner en perspectiva, es que se plagia al colega, a una persona que no se conoce, del cual uno le llega el texto, y otra cosa en específico es que, por ejemplo, se plagia a estudiantes, ¿no? Eso es algo sumamente delicado, pero que sí, o sea, que sí había llegado a pasar. A lo mejor algunos de nosotros tuvimos algún conocimiento de algún caso. También se mencionaba que la comunidad universitaria piensa que no es grave y que muchos lo hacen. Si los denunciados son protegidos de autoridades o académicos con poder, es un riesgo que no vale la pena correr, a que la comunidad universitaria tiene miedo de denunciar. Esta situación que se describe en este tipo de menciones sí también creo que ha cambiado en los últimos años. Como bien les comento, ya se tiene acceso tanto a reglamentos específicos, a incluso hay dependencias que han llegado a sacar su propio código de ética interno, su propia reglamentación de su comité de ética, y que ya tienen una política educativa clara al respecto, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en caso de que se detecte a tal alumno o a tal académico este tipo de situaciones o de malas praxis? Ahora, para tener un poco más de contexto acerca de lo que es el derecho de autor y la propiedad intelectual, mi colega Leo les va a hablar acerca de este tipo de nociones. Muchas gracias. Gracias, Giovanni, y gracias al maestro Lezama por darnos la oportunidad de darles esta plática. En efecto, ya voy a tocar yo la última parte de nuestra exposición, que se trata sobre el reconocimiento y la protección de la autoría intelectual, y para ello solamente se hará una revisión general de las nociones de los derechos de autor. Siguiente, por favor.
Para empezar, un autor es cualquier persona, ya sea alumno, académico o investigador, que es responsable y propietario de los trabajos que realiza en su actividad, ya sea académica o profesional. Siguiente. Todos los autores tienen derechos que básicamente son dos, es de que se les respete como autores de sus obras y que puedan autorizar o prohibir el uso de sus creaciones. Y emparejados con estos derechos viene justamente la obligación de actuar éticamente y en correspondencia con otros autores. La siguiente, por favor. Los derechos de autor son importantes porque justamente toda creación implica ese esfuerzo intelectual y económico que realiza cada autor en particular y nos permite justamente reconocer y respetar el trabajo propio y el de los demás. Los derechos de autor sirven también como un mecanismo que incentiva la creación y la investigación porque justamente amplía nuestro patrimonio cultural. Siguiente, en un ámbito internacional, los derechos de autor están regulados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que justamente condensa sus normas en el Convenio de Berna. Por su parte, en México tenemos el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que a su vez tiene la Ley Federal de los Derechos de Autor, y en este caso particular de la UNAM nos encontramos con la legislación universitaria y el código de ética que les han mencionado mis colegas. Siguiente, por favor. Bueno, cabe destacar que estos tres estadios de la regulación de los derechos de autor no son excluyentes. Los derechos de autor nacen justamente con una vez cuando justamente se crean las obras. Esto es lo que se le conoce como el principio de protección automática. Esto quiere decir que, digámoslo así, no es necesario el uso de un registro de obra para que justamente esa obra tenga derechos de autor. La vigencia de los derechos de autor en nuestro país son considerados durante toda la vida del autor y 100 años posteriores a su muerte. Una vez que se cumple este tiempo, las obras caen en lo que se conoce como el dominio público, donde cualquiera puede utilizarlas siempre y cuando se reconozca a quienes les dieron vida, a sus propios autores. Siguiente, por favor. Bueno, pero les hemos hablado sobre los derechos de autor y en las siguientes diapositivas vamos a ver en específico de qué estamos hablando en particular. Los derechos de autor se clasifican en dos grandes grupos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que están ligados al autor, de los cuales no puede renunciar, van a seguirle por toda la vida y posterior a su muerte. Y por otro lado están los derechos patrimoniales, que justamente tienen que ver con el nivel económico o de explotación de las obras que generan. Siguiente, por favor. El primer derecho moral que nos vamos a encontrar es el derecho moral de divulgación, que justamente habla sobre cómo el autor decide que se dé a conocer su obra. El autor puede elegir que esa obra que creó permanezca inédita o bien la dé a conocer a otras personas. O también puede el autor, una vez que esa obra ya está en lo público, puede retirarla de su circulación y para que ya no tengan acceso las demás personas a su obra. Siguiente, por favor. El siguiente derecho moral es, yo considero, el derecho moral más importante, que es el derecho de paternidad, que justamente es el derecho que le reconoce al autor la calidad de que él fue quien creó esa obra. Este derecho de paternidad se puede hacer uso de él vía si el autor decide que esa obra lleve
el nombre propio del autor, o bien el autor decide inventarse un seudónimo, o bien deja esa obra con digamos, como la denominación de un autor anónimo. El derecho de paternidad también se conoce como derecho de cita, y es muy fácil identificarlo porque es justo cuando nosotros en algún texto o en otro lugar nos encontramos con el uso de las comillas, o bien con el uso de las preposiciones, ¿no? Tal obra es de tal autor, o tal obra es escrita por tal autor. O bien también nos podemos encontrar este símbolo que es la C dentro de un círculo, o la leyenda que dice derechos reservados, o sus siglas D.R. Siguiente, por favor. El siguiente derecho que nos encontramos es el de integridad, que es justamente el derecho con el cual el autor le exige respeto a los demás para con su obra, ¿no? Es donde el autor puede oponerse a las modificaciones que hagan los demás y que afecten justamente la reputación del autor. Y como les puse esta imagen meme, que es Buda diciendo, yo no dije eso en ningún momento. El autor puede también decirle a los demás que lo que puso, por ejemplo, en un texto, no lo escribió esta persona porque justamente le afecta a su reputación. Siguiente. Por último, dentro del otro bloque que nos encontramos sobre los derechos patrimoniales, que son los que el autor negocia, por así decirlo, con las demás personas para tener un beneficio económico de explotación, son los siguientes. El principal es el de reproducción, que es justamente el que permite que se hagan copias de la obra. El de distribución es justo el derecho que permite que se ponga en circulación esa obra, o el de comunicación pública, que es más o menos similar, pero en medios digitales. El derecho de transformación, que es el que permite que otros utilicen la obra de cierto autor para poder generar otras obras. O el último, el derecho de remuneración, que es el que le permite al autor recibir una contraprestación económica por el uso de sus obras, lo que también conocemos como las regalías, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente esta negociación que hace el autor es una especie de transmisión de los derechos de autor que se celebra a través de contratos que tienen justamente cláusulas específicas de derechos de autor, en las cuales se llega a un acuerdo de cómo es que se va a tratar o a comercializar o a difundir o a divulgar esta obra, y pueden ser vía cesiones de derechos o licencias de uso. Siguiente. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es como la institución que regula en nuestro país pues estos derechos, siguiente, tiene una oficina que se llama el Registro Público del Derecho de Autor, en donde ustedes pueden ir y presentar un formato como el que están viendo en pantalla, en el cual se llena este formato con los datos tanto de la obra como del autor que pretende registrar la obra, y el costo es, si no tengo bien el dato, es de 220 pesos actualmente. Ustedes ingresan en este registro público este formato de registro de obra y unas 2 copias de identificación del autor que quiere registrarlo, para que después, siguiente diapositiva, se les otorgue un certificado de registro de obra. En este certificado de registro de obra viene los datos esenciales de esa obra que se registró, que es el título, de qué tipo de obra se trata, quién es el autor, en qué fecha fue publicada o fue dada a conocer al público. Y realmente, si recordamos lo que les dije en un inicio, que los derechos de autor nacen con
cuando se crea la obra, este certificado simplemente les va a dar una seguridad jurídica. Es decir, que cuando ustedes posiblemente lleguen a tener alguna controversia o algún problema relacionado con derechos de autor, este papel les va a dar de alguna manera una validez ante una institución, en este caso el INDAUTOR, de que en efecto ustedes son los autores de esa obra que se registró. Sin embargo, aunque no se tenga este registro, no significa que las obras que se generen no tengan ya de por sí los derechos de autor que le corresponden, porque justamente el registro de obra es un acto declarativo más no constitutivo de derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas veces hemos escuchado estas frases como "se plagiaron mi idea" o "yo lo pensé antes y me robaron la idea". Pero hay que aclarar que las ideas como tal no pueden ser protegidas, porque las ideas pues son conceptos, es algo, digámoslo así, abstracto, que necesita forzosamente estar plasmado o ser algo concreto para poder obtener los derechos de autor. No sé si a ustedes se les dice que hagan un trabajo sobre cierto tema, ese tema como tal, pues es la idea general, ¿no? Pero ya cada una de las personas que va a realizar un trabajo partiendo de esa idea, le va a poner su punto de vista o sus propias investigaciones, y eso justamente es lo que concretiza esa idea inicial que se les dio para que puedan realizar su trabajo, que en efecto se convierte en una obra. Siguiente, por favor. Esto, bueno, más o menos lo explico justo en esta diapositiva, que es una dicotomía entre contenido y expresión. El contenido es justamente como esas especificaciones generales que dice mueble con respaldo, generalmente de 4 patas, y la forma de expresión es cada ejemplo, digamos, cada persona va a realizar conforme a una idea inicial su propia forma de entender o de hacer esa instrucción, ¿no? Y por eso, a pesar de que estas 3 imágenes que les pongo, que son unas sillas, unos asientos, son diferentes entre sí, y cada una de ellas tiene, justamente por la originalidad que existe entre estos asientos, cada una va a tener como tal ya derechos de autor. Sin embargo, la idea como tal de mueble con respaldo pues no te dice absolutamente nada, y esa idea como tal pues no tiene derechos de autor. No sé si me explique. Siguiente, por favor. Tanto la información general con respecto a los derechos de autor y lo que tiene que ver con formatos para hacer registro de obra y el mecanismo que se emplea para poder obtener un certificado y todo lo concerniente a derechos de autor, se les invita a que visiten la página del INDAUTOR, porque ahí está, es una página bastante sencilla de entender, y aquí pueden ahondar un poco más al respecto. Siguiente, por favor. Pues bien, ¿qué ocurre con los derechos de autor en la UNAM? Si partimos de que el conocimiento es un bien público y que todos la actividad académica que involucran tesis, tesinas, proyectos de investigación y cualquier otro material se realizan justamente con recursos públicos dentro de las entidades y dependencias que le pertenecen a la universidad, pues justamente los derechos patrimoniales le pertenecen, en este caso, a la UNAM. Esto significa que los derechos morales que vimos al inicio, esos siempre le van a corresponder al autor. Siguiente. Eso se ve plasmado en el acuerdo por el que se constituye el Registro Universitario de la Propiedad Intelectual, que nos menciona que los derechos patrimoniales deben de ser resguardados por esta casa de estudios,
y también está respaldado, siguiente diapositiva, por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, que en su artículo 7 nos menciona que toda la información generada que esté en posesión de la universidad, esa información, cualquier persona debe tener el acceso a la misma. Justamente por eso la universidad se queda con estos derechos patrimoniales, para que justamente los autores no interfieran, digamos, de alguna manera con este derecho de acceso a la información. Siguiente, por favor. Ya para cerrar nuestra plática, pues podemos concluir que el plagio es una falta ética y académica grave que tiene consecuencias tanto a nivel académico y profesional, y que además jurídicamente se sanciona como violación a los derechos de autor. Y pues nuestra meta con este tipo de pláticas es que justamente dentro de la formación académica o de investigación es que no se incurra en todas estas faltas éticas académicas que les mencionamos, y que pues no pase justamente lo que les puse en esta imagen, ¿no? Que es un poco de sarcasmo, que dice, si le robas a un autor es plagio, pero si le robas a 20, pues es investigación. Y ya con esto concluimos nuestra plática. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos pues atentos y en espera de sus preguntas, si tienen alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Leonardo, Giovanni. Creo que ha sido una exposición clara, en el sentido de que comienzan con esta parte filosófica, ética, moral, para después cerrar con la parte legal y de implicaciones que puede tener, lo cual es importante para cualquier estudiante de pregrado, de grado, de bachillerato, no solo en nuestra universidad, sino en general. También les quiero agradecer no solamente por lo brillante de la exposición, sino, como les mencionaba al comienzo, es un día difícil y la hora es todavía más, lo cual hace que el agradecimiento sea doble todavía. Tenemos algunos minutos todavía antes de que cerremos la sesión, en lo cual podríamos tomar algunas preguntas, ya sea desde la red social en la cual se está transmitiendo, que por lo que tengo entendido es Facebook, y por el chat de esta aula de Zoom. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, pueden hacerla vía chat. Bueno, parece que en la parte de Zoom no tenemos ninguna y parece que en la otra tampoco. Entonces, bueno, casi sí hay una. No, es el encargado del aula, perdón. Como menciona el ingeniero Jesús Garrido, pueden hacer las preguntas por el chat de Zoom. La opción ya está habilitada, entonces en caso de haber alguna, pueden hacerla, la tomamos. Podemos esperar un poco, si no, podremos ir cerrando la charla el día de hoy. Sí, desde luego también quise tomar un par de minutos para agradecerte, Edmar, siempre la amable invitación, siempre ya desde algunos años en especialidad, siempre es bienvenida, y yo creo que han sido de los más preocupados ya desde también algunos años en el tema, ¿no? Tanto en la formación de sus estudiantes como en los productos que ustedes entregan como especialización. Sí, claro, no deja de ser un problema generalizado que existe el plagio, pero también hay que tomar cartas en el asunto, como menciona Giovanni. Parece que no hay ninguna pregunta, entonces, sí, es de Luis Telles. Y hay otra más, entonces, bueno, si hubo preguntas al final, la hago y puede tomarla cualquiera de los tres, o los tres, no hay ningún problema. Además de las páginas de acceso libre que presentaron, ¿saben si la UNAM tiene acceso a algún software para que los alumnos podamos revisar el porcentaje de coincidencia de nuestros trabajos o ensayos finales? Sí, podemos responder esa. Como tal, pasa mucho como este tipo de licencias, ¿no? Como las del Zoom. La universidad aún no las adquiere de manera generalizada para que todos los estudiantes puedan hacer uso de ellas y libre.
regularmente se contrata este tipo de licencias por dependencias universitarias, ¿no? Caso como el área de libros UNAM o otras dependencias. Lo que pasa es que el gran impedimento con esos software de acceso libre es precisamente la capacidad y la certeza que tienen, ¿no? Lo cual es totalmente diferente con un software de licencia. No obstante, muchos de estos software de licencia, tanto el de Turnitin como otros que hay en el mercado, tienen lo que es una como membresía educativa, que es lo que hace es que tú te autenticas con un correo de institucional y lo que hacen es que te hacen un descuento, pero normalmente sí se atienden por dependencia, proyecto de investigación, que eran de manera individual este tipo de licencias, no es que todavía el software todavía no los tiene disponible de GETIC, ¿no? Yo quiero agregar algo al respecto. Si ustedes ocupan la plataforma de Google, en Google Docs ya tiene una función que acaban de incorporar hace algunos meses en la que ustedes pueden seleccionar parte de su trabajo y el motor de búsqueda hace la búsqueda de coincidencias. Todavía es una herramienta un poco rústica, que yo la he utilizado, no es 100% confiable, pero sí funciona. Entonces ahí hay una recomendación, podría ser que si ustedes acostumbran a trabajar en Word, por ejemplo, al final carguen el trabajo en la plataforma Drive, en el Google Docs, y ahí pueden hacer la corroboración de encontrar coincidencias, y ahí sí no tiene, el Google Docs no tiene límite para búsqueda de palabras, y es de acceso gratuito para que ustedes puedan hacer ese tipo de corroboraciones. Ok, bueno, voy a dar paso a la siguiente pregunta, que es con la que cerraríamos la sesión de hoy, y tiene que ver con el autoplagio. Leo de manera textual. Mi pregunta es acerca del autoplagio, como cómo podemos citar nuestros trabajos anteriores. ¿Se ocupa el mismo formato que estamos ocupando o solo referimos que no es una idea nueva? Eso principalmente se tiene que hacer la referencia, principalmente cuando es un trabajo relacionado y ya está publicado, ¿no? Más que nada es eso. Cuando ya existe una publicación previa, sea un artículo, sea una tesis, sea una entrada de alguna enciclopedia, y quiere uno retomarlo, a veces, no es muy bien visto por la comunidad académica que te autocites, ¿no? Pero regularmente sí se tiene que hacer ese señalamiento, que no es que esta idea la retomaste ya en un trabajo anterior, o que precisamente estás publicando parte de tu trabajo doctoral, parte de tu tesis de grado, o parte de una investigación, ¿no? Principalmente porque para también evitar algún cierto tipo de problemas con el inédito, que era lo que nos mencionaba Leo, ¿no? Hay algunas veces en que las investigaciones lo que te piden es que no hay una divulgación de los resultados hasta que hay una publicación que ya está comprometida mediante algún convenio. Eso también sería el problema, ¿no? Que si tú ya has trabajado en esta área de investigación durante bastante tiempo y es algo relacionado, pues muchas veces los autores o los investigadores prefieren retomar textos que ya tenían o artículos que ya tenían publicados previamente, precisamente para no caer en la violación del inédito, ¿no? De la publicación posterior. No sé si Luis o Leonardo quieren agregar algo más. Yo quiero agregar algo, perdón. Sí, Leonardo. Sí, con respecto a estos programas de software que te mencionan la cantidad de plagio y que lo mencionaron si la UNAM tenía, no va en ese sentido, pero sí quiero mencionar que la UNAM poco a poco se va preocupando más por este tema y les recomiendo que en Facebook sigan la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales, que está como Biblioteca UNAM, en los cuales ellos desde este año empezaron a hacer un programa que se llama Cita con tu estilo bibliográfico, en el cual van abordando de poco a poco los diferentes formatos que hay para citación, y ellos ahí en su Facebook hacen una especie de presentación en los cuales abordan y les dan estas herramientas a las personas para que puedan mejorar su calidad de citación, y eso viene por parte de la UNAM. Nada más. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar. De nueva cuenta, mil gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Comentan a Shelly que si lo puedes poner por el chat, Leonardo, lo de la página de Facebook. Sí, es Bibliotecas UNAM de Facebook, así. Es el Facebook oficial de la Dirección General de Bibliotecas.
básicamente si uno ve al Facebook de la central, también está vinculado con el de Dirección General de Bibliotecas. En ese sitio tienen como programa en vivo luego los martes acerca de Cita con tu estilo. Okay. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta. Mil gracias, Giovanni, Leonardo, Luis. También a todos los asistentes. El día es complicado, la hora es complicada, pero bueno, mil gracias. Este además es el último evento académico que tiene el Programa Único de Especializaciones en Economía en este año. Entonces, qué bueno que haya sido con ustedes la forma de cerrar el año. Mil gracias y nos veremos otra vez en nuevos eventos a partir del 6, que es cuando retomamos actividades otra vez. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias.